Así inicia Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están en titulares. En noticia, Cuba, el criminal e ilegal bloqueo de Estados Unidos contra la nación deja pérdidas diarias por $15 millones. Es parte del balance de la administración Biden contra la nación caribeña, revelado este miércoles por el canciller Bruno Rodríguez. Les contamos y lo analizamos. En noticia, Europa, semana de movilizaciones en las principales ciudades europeas ante el silencio de corporaciones mediáticas. En Roma, Verona, París, Londres y Viena, miles de personas rechazan las políticas del bloque sobre Ucrania, sanciones contra Rusia y la crisis energética. Y se preguntan quién pagará la guerra de la OTAN, un escenario que analizamos con nuestro enviado especial al Donbass, Alejandro Kirk. En noticia, Perú, el presidente Pedro Castillo solicitó a la OEA la activación de la Carta Democrática Interamericana para preservar la institucionalidad. Este jueves habrá sesión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo. Nos preguntamos, ¿hay amenaza de golpe de Estado en Perú? ¿Por qué creer en la OEA? Lo analizamos. En noticia, casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia, Cuba, el ministro de Exteriores de este país presentó un informe detallado sobre el impacto del ilegal bloqueo impuesto por Estados Unidos sobre esta nación caribeña que se agudizó durante la administración de Joe Biden en sus primeros 14 meses. Vamos a verlo. El actual mandatario estadounidense mantiene la política de máxima presión sobre Cuba, iniciada por el expresidente Donald Trump. Así lo denunció este miércoles el canciller Bruno Rodríguez. Con cifras, el diplomático expuso los daños materiales que ha ocasionado el ilegal bloqueo durante los últimos meses. Durante los 14 primeros meses del gobierno del presidente Biden, los perjuicios ocasionados por el bloqueo ascienden a la cifra de 6.364 millones de dólares, también récord histórico. Esto significa más de 454 millones de dólares mensuales o más de 15 millones de dólares diarios en daños y pérdidas. Rodríguez señaló que, aunque la política sancionatoria de Estados Unidos ha sido un fracaso, porque las intenciones de acabar con la revolución no han rendido frutos, desde el punto de vista humano, ha provocado en corto tiempo un severo deterioro en el nivel de vida de la población cubana. Entre agosto de 2021 y febrero de 2022, las pérdidas ocasionadas por el bloqueo están en el orden de los 3.806 millones de dólares. Es un monto récord histórico para un periodo reducido como es el de estos 7 meses. El Producto Interno Bruto de Cuba, según cálculos muy conservadores, pudo haber crecido, pese a las circunstancias adversas que enfrenta la economía cubana, en 4,5% en ese periodo de no haberse aplicado esas medidas. El canciller además denunció que la arbitraria e injustificada inclusión de Cuba en la lista de supuestos estados patrocinadores del terrorismo es parte de la estrategia de la Casa Blanca para aislar a la isla y causar daños en la economía. Rodríguez agregó que Naciones Unidas evaluará en noviembre el proyecto de resolución sobre la necesidad de poner fin al bloqueo. Anualmente, el tema se discute en el Pleno y se aprueba en la resolución, pero en la práctica nunca sucede. El 2 y 3 de noviembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas considerará por 30ª ocasión el proyecto de resolución
necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Aún en medio de esta cruel realidad de más de medio siglo, Cuba sigue hoy en resistencia y resiliencia, con un pueblo trabajador y que ha destacado mundialmente por su solidaridad e innovación en materia sanitaria. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Hassan Pérez Casabona, historiador, nos acompaña desde La Habana, en Cuba. Hassan, bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Un abrazo grande para ti, para todo el colectivo de Telesur. Muchas gracias. Hassan, 15 millones de dólares diarios en daños y pérdidas. Es el balance que entregaba durante esta jornada de miércoles el ministro de Exteriores, que en los primeros 14 meses del gobierno de Joe Biden, pues deja como saldo en contra de este bloqueo criminal a la isla. ¿Esto de qué manera se expresa? Bueno, hay que decir, Tatiana, en primer lugar, que el bloqueo es una concepción integral, macabra, llena de elementos perversos, que ha estado funcionando a lo largo de 60 años. No debemos perder de vista que formalmente el presidente John Kennedy, a través de la proclama 3447, que rubricó el 3 de febrero de 1962, oficializó todo un sistema de acciones cuyo origen se remontan al propio triunfo de la Revolución Cubana, porque desde el comienzo hubo acciones de diversa índole, desde la supresión de la cuota azucarera hasta el hecho de boicotear cualquiera de las primeras operaciones comerciales del país, y que, bueno, cobrarían forma como lo entendemos hoy a partir de febrero del 62. Sin embargo, lo que se ha presentado en la mañana de hoy es un argumento demoledor, muy contundente, las palabras de nuestro canciller, de compadre Bruno Rodríguez Parrilla, que con datos elocuentes, irrefutables, pone al descubierto precisamente la capacidad que ha tenido esa política criminal, que ya tiene 6 décadas, no solamente de incrementarse, sino de hacerse todavía más extensiva para llegar a prácticamente todos los sectores de nuestra sociedad y perseguir con saña, diríamos, con todo ese odio que va detrás de todo este tipo de acciones, el más mínimo intento de nuestro país por desarrollarse, por obtener fondos, por abrirse paso en una economía muy compleja a nivel global, y además específicamente en una etapa singularmente marcada por los embates de la COVID-19, de los cuales no ha escapado ninguna realidad, ni siquiera los países más desarrollados. Los datos son cifras espeluznantes. Eso de poder entender que más de 15 millones de afectaciones diarias, más de unos 454 millones al mes, que tanto los últimos 7 meses de agosto, que evalúa este estudio, de agosto del 2021 a febrero del 2022, o los primeros 14 meses de la administración Biden, hayan sido récords históricos en cuanto a las afectaciones, en un caso con 3.800 millones y en el otro con más de 6.300 millones, abran a las claras de todo el odio que se ha cebado, que se ha incrementado contra nuestra revolución heroica y victoriosa, y que responde a la línea que, como muy bien se decía también en la jornada al mediodía de hoy, tiene que ver con lo que articuló el subsecretario de Estado Lester Mallory en abril de 1960, cuando ya a nombre de la administración estadounidense de entonces dejó claro que la única aspiración con el objetivo de intentar enajenar el apoyo de la población cubana a su proyecto revolucionario era privándonos de alimentos, de medicina, imponiéndonos sanciones a la cotidianidad de los cubanos. Porque el bloqueo no es una entelequia, el bloqueo no es una abstracción, no es algo que pueda esgrimirse como argumento para una discusión pueril, es una realidad que pende sobre nuestras cabezas, sobre nuestra fisonomía, sobre nuestra cotidianidad cada jornada, y además hace que absolutamente todos los elementos que ya serían de por sí difíciles para un país tercermundista, para un país subdesarrollado, para un país pequeño, un archipiélago como este, de poco más de 11 millones de habitantes, sea enormemente más complejo cuando está privado de acceder al flujo de los sistemas financieros, a acceder a la compra de productos que son de imperiosa necesidad, y al mismo tiempo el desarrollo del país, porque, por ejemplo, se ha tocado con mucha fuerza en la última etapa la situación energética, pero es uno de los resultados concretos también de este bloqueo. Cada vez más estamos impedidos de acceder a tecnología
de acceder a piezas de repuesto, se encarecen enormemente cualquier operación con nuestro país a partir del riesgo que el resto de las corporaciones o entidades bancarias identifican que tiene en el caso cubano, Tatiana. Yo diría que esa es una base que lo conecta con todo su referente histórico, pero que deja muy claro el recrudecimiento ocurrido en los últimos 5 años y también particularmente durante los últimos 14 meses. Hassan, y no es lo que se esperaba con la llegada de un gobierno demócrata, en este caso de Joe Biden. ¿En qué ha marcado la diferencia o no ha pasado nada o es aún peor la comparación del gobierno de Joe Biden con el anterior republicano Donald Trump? Han transcurrido estos 14 meses y si nos atenemos a los hechos, yo diría que la administración del presidente Biden ha mantenido prácticamente intacta la política llevada a cabo por su predecesor, por el inquilino que le antecedió en la Casa Blanca, por el mandatario Donald Trump. Yo diría incluso que ha sido muy poco original lo puesto en ejecutoria por Biden, que además se ha desmarcado de lo que prometió durante la contienda electoral, lo que le prometió a su base, acerca de poder llevar adelante un proceso que de alguna manera intentara colocar las mejores experiencias que se habían vivido durante la etapa final del presidente Obama, del cual durante 8 años Biden fue vicepresidente y que, como se sabe, permitió, si bien no se resolvieron porque hay profundas diferencias ideológicas, políticas, en base a sistemas, a concepciones filosóficas, eso no se radicó, no era tampoco la pretensión, sí se demostró en los últimos 2 años bajo el presidente Obama que podía haber entendimiento en acción y acciones comunes en múltiples terrenos. Los 23 acuerdos, memorandos de entendimiento firmados en proyectos de cooperación común, en áreas en las cuales incluso Cuba tiene una autoridad y un prestigio ganado en el área hemisférica y a nivel internacional, además de vasos comunicantes muy profundos también desde el punto de vista cultural con los Estados Unidos. Creo que fue una excelente demostración de que se puede lograr como adversario, como exponente de sistemas políticos diferentes, si éramos capaces de hablar con respeto y sin condicionamiento de ninguna clase. Yo creo que ese fue, más allá de cualquier otra consideración, que no es el objetivo entrar en detalles aquí en el programa, diría que ese fue un mérito de la administración Obama, entender que Cuba era un interlocutor al cual había que respetar. Cuba además es lo que se ha ganado y jamás aceptaríamos ni haríamos ningún tipo de concesión sobre la base de amedrentamiento, sobre la base de amenazas, coerciones. La historia de la Revolución Cubana es la historia de la resistencia. ¿Qué ha hecho el presidente Biden desde que llegó a la Casa Blanca en enero del 21? Dar continuidad. Y ahí están las 243 medidas aplicadas por Trump. No solamente que se han mantenido, sino que muchas se incrementaron. Y cuando, por ejemplo, Biden hizo los anuncios el 16 de mayo, que de inmediato los analistas, no solo desde el punto de vista político, sino en el ámbito académico, en otros muchos sectores, 16 de mayo de este año, anunció algunas medidas, se dijo que estaban en la dirección correcta, pero que eran insuficientes. Si a eso le añadimos, Cuba acaba de sufrir el embate del huracán Ian, que ha sido demoledor, especialmente en el occidente del país. Y si a eso le añadimos que cuando eventos de esta envergadura no generan un posicionamiento humanitario, ya también estaba el referente de la COVID, todos los países afectados, condiciones muy complejas para la humanidad de Estados Unidos, vimos aquellas imágenes cuando Nueva York, otras grandes ciudades, pero eso llegó a todas las naciones del planeta. Y sin embargo, en un momento tan complejo como es, Cuba lo que hizo fue multiplicar y compartir los pocos recursos que tenía a disposición en decenas de naciones del planeta. No se puede tener el número exacto de las brigadas que enviamos, incluso a naciones europeas, no solo naciones africanas o caribeñas, como expresión de una cultura, de una cosmovisión. ¿Cuál ha sido la respuesta de los Estados Unidos? Recrudecer, intensificar. Y es además funcional, esta va a ser la 30ª ocasión que presentemos en Naciones Unidas la temática del bloqueo, el día 2 y 3 de noviembre, como anunciaba nuestro canciller, la primera vez en 1992. Cada vez que ha habido una situación compleja, en el año 92 también muy compleja, después de la caída del campo socialista, de la Unión Soviética, era el momento del envalentonamiento imperial, del supuesto llamado al fin de la historia, de la adoración al mercado. ¿Cuál ha sido la respuesta de las administraciones estadounidenses? Recrudecer, poner la bota, en aquel entonces las leyes Torricelli del 92 y Helms-Burton del año 96, intentando lograr o aspirando que se pueda lograr lo que siempre ha sido el anhelo, un proceso de implosión revolucionaria, que nuestro sistema político colapse. Y
Y creo que hay que traer a compartir con la audiencia de Telesur, por ejemplo, cuando el presidente López Obrador, meses atrás, tanto en el año 21 como también recientemente en el 22, más de una vez, al igual que otros muchos mandatarios y otras figuras, ha dicho que es criminal, doblemente criminal, cuando se intenta obtener como ganancia un beneficio político privando a la población del acceso a los servicios básicos. Entonces, el bloqueo no tiene ningún tipo de sustento, ni ético, ni moral, ni ningún tipo de respaldo que le dé legalidad jurídica, que no sea una posición, diríamos, perversa, que tiene que ver también con ese sentimiento de animadversión de la clase política dominante estadounidense a lo que ocurre en nuestro país del 1 de enero del 59. Porque Cuba, como Venezuela y como otras naciones, incluso antes de determinar las características ideológicas de su sistema y su ordenamiento político, lo primero que decidió fue hablar con voz propia. Y la élite estadounidense no entiende que en el mundo contemporáneo, en el mundo de hoy, no es posible seguir operando con el lenguaje, y muchas veces el lenguaje gangsteril, que también recuerda los peores momentos de la Guerra Fría. Yo creo que, una vez más, para los que, si alguien tenía alguna duda, hay muchas personas confundidas. Estamos en etapa de la fake news, del envalentonamiento también de las campañas mediáticas para desarticular todo proceso organizativo, todo proceso de resistencia. Por eso el valor de lo que hacen ustedes y lo que hacen otras televisoras. Pero si alguien tenía alguna duda, los argumentos presentados en la mañana de hoy son demoledores y vuelven a hacer énfasis en que es una posición criminal que nos daña a todos y que además tiene una finalidad política, acabar con la revolución, y lo cual hace todavía más heroica nuestra resistencia, nuestro proceso de mantenernos erguidos y nuestra voluntad, y diríamos inquebrantable, de encontrar solución incluso ante obstáculos que parecen demoledores en otros escenarios. Nosotros no vamos a retroceder. Nuestro país ha estado por estos días incluso también dando muestras tremendas de ese tipo de resistencia desde las comunidades. Hay que ver lo que es un huracán en un evento de esa envergadura. Ustedes también ahora que han sufrido los deslaves, y que de inmediato la solidaridad del pueblo cubano para la hermana nación bolivariana, como hemos hecho con todos los países del mundo que han sufrido catástrofes similares. Pero incluso en ese contexto donde todavía tenemos poblaciones que ya llevan más de 20 días que no han podido tener fluido eléctrico, ahí han llegado, bueno, el presidente, el primer ministro, los dirigentes fundamentales de cada una de las organizaciones del país, nuestra cultura, la colmenita, esa colmenita que está multiplicada también con la experiencia bolivariana, nuestros cultores populares, la expresión de esa espiritualidad que es una parte importantísima de nuestra resistencia. Y creo que hoy nuestro pueblo también gana en argumento, gana en claridad de entender cuántas cosas más pudiéramos hacer si estuviéramos en un mundo de relaciones normales, con ese primer mercado tan desarrollado y aprovechando el enorme capital humano que tiene Cuba. Nosotros no esgrimimos el bloqueo como una justificación para nuestros problemas. Y sabemos que hay problemas internos, pero nadie puede desconocer que la temática central, el nudo gordiano, el elemento cardinal que impide el desarrollo, la puesta en práctica de los programas estratégicos que tiene nuestro país, es esa política diseñada con 60 años de ejecución y que se ha intensificado, y que por eso tenemos que dar la batalla en todos los escenarios, incluyendo en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El próximo 1 y 2 de noviembre estaremos muy atentos de ello. En tanto, lo que vemos, Hassan, te damos las gracias por este análisis, es que el bloqueo es todo en sí mismo una violación de derechos humanos. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Tatiana, y ya adelanto, creo que podemos compartir que la victoria el 2 y el 3 de noviembre no se hará esperar. Cuando comenzaron estas votaciones en el año 1992 fueron apenas 59 votos, el año pasado 184 naciones, y ha habido momentos que el número incluso fue superior, lo cual demuestra con extraordinaria elocuencia que la comunidad internacional, prácticamente en pleno, de forma abrumadora, categórica, irrefutable, respalda la voluntad del pueblo cubano, y al mismo tiempo hace patente en escenarios de votaciones públicas que esa es una política aviesa, que es una política llena de elementos perversos y que tiene que desaparecer. Hasta que eso no se haga realidad, nuestro pueblo, en nombre también de la comunidad internacional, seguirá librando una batalla de esa envergadura, consciente de que sin duda alguna en algún momento habrá que reconocer no solamente todo ese acompañamiento,
sino el estoicismo, la voluntad de resistir y de que el premio está siempre de los que no se pliegan, de los que no retroceden, y por eso la alegría de poder compartir con ustedes, con los hermanos de la Patria Grande, este gran abrazo solidario. Así que un saludo para ti, Tatiana, y para todos los que en cualquier latitud siguen las coberturas de Telesur. Muchísimas gracias, Hassan. Muy buenas noches. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Europa, semana de movilizaciones en las principales ciudades europeas ante el silencio de corporaciones mediáticas. En Roma, Verona, París, Londres, Viena, por ejemplo, miles de personas rechazan las políticas del bloque europeo sobre Ucrania, las sanciones contra Rusia, la crisis energética. Se preguntan quién pagará la guerra en la OTAN, un escenario que analizamos en su conjunto con nuestro enviado especial al Donbass, Alejandro Kirk. En minutos, al volver, estamos en Es Noticia. El talento no cabe en un balón y 130 composiciones inspiradas en el deporte rey lo demuestran. Una canción para Qatar ya tiene un ganador. Comparte el sentir de la fanaticada y cantemos al ritmo de El Grito, del compositor cubano Vicente Trigo Junco, en homenaje al Pibe de Oro, Diego Armando Maradona. Únete y disfruta de la máxima fiesta del fútbol, porque Telesur siempre da más. Si sos titular de la Asignación Universal por Hijo, recordá que debes presentar la libreta con los controles de salud, vacunación y escolaridad antes que termine el año. Más info en anses.gov.ar. ANSES, en cada etapa de tu vida. Miradas profundas, llenas de luchas e historias. Luchas que trascienden generaciones. Conoce las realidades más profundas a través de sus protagonistas en Documentales Telesur. Domingos. Solo por Telesur. En Noticia Europa, el continente está convulsionado por masivas manifestaciones en varias capitales que reclaman por el alto costo de la vida y rechazan las políticas del bloque europeo sobre la situación en Ucrania, que agravan el panorama socioeconómico de todo el continente. Miles de personas han salido a las calles de las principales ciudades de Europa para manifestar su rechazo a las políticas del bloque sobre la situación en Ucrania y las sanciones contra Rusia. En general, los protestantes expresan su descontento por la amenaza de la crisis energética y la inflación. Los franceses marcharon en París contra la subida de los precios de los combustibles y los alimentos, incluyendo demandas como el aumento de los salarios y las prestaciones sociales, en plena crispación social, tras 3 semanas de una huelga en las refinerías que ha provocado desabastecimiento de la gasolina. Los españoles de distintas partes del país salieron a las calles para exigir a las autoridades recalcular las pensiones, los salarios dignos y la reducción de la desigualdad de género en los pagos. En las principales ciudades de Italia, los graves problemas socioeconómicos causados por la subida de los precios de la energía y los alimentos también fueron causal de las manifestaciones. En Roma y Verona, los participantes dirigieron la protesta al núcleo del problema. En sus pancartas expresaron: OTAN y Unión Europea, déjennos en paz. Fuera Italia de la OTAN y detengan las sanciones contra Rusia.
También en Austria y Moldavia se han registrado jornadas de manifestaciones. A millones de europeos les resulta cada vez más difícil llegar a fin de mes. Países como Alemania, que hace unos meses exhibían cifras macroeconómicas orgullosamente, se encaminan ahora hacia la recesión económica, como consecuencia de la guerra y de infortunadas decisiones del bloque europeo bajo la sombra de Estados Unidos. Es parte de la coyuntura de lo que ha pasado durante esta jornada muy noticiosa en el continente europeo y el contexto, además, con el que vamos a compartir algunas ideas de la experiencia propia de nuestro periodista en la región del Donbass durante 6 meses, solamente con una corta interrupción, Alejandro Kirch, en esta región del mundo. Hola Ale, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Primero, conocer tu apreciación acerca de esto que está pasando en Europa. No es común que tantas ciudades durante el mismo tiempo, la misma semana, digamos para circunscribirlo en lo que ha sucedido en las últimas 72 horas, marchen de manera multitudinaria y todas diciendo lo mismo, entre otras cosas, ¿quién va a pagar la guerra de la OTAN? La OTAN y la Unión Europea están equivocados con nosotros, lo dice el propio pueblo. Bueno, eso yo creo que se veía desde el principio. Yo creo que hubo varios errores de cálculo de todos los participantes en este conflicto, pero el más grave de todo yo creo que fue el de la Unión Europea y de la OTAN, de creer que las sanciones contra Rusia iban a poner a Rusia de rodillas en un breve tiempo. Y yo creo que desde el inicio se vio que el dólar, que había subido a más de 100 rublos, bajó rápidamente al nivel que está ahora, de cerca de 60, y que se ha mantenido todo este tiempo, y que esta crisis no se ve en Rusia. Yo llegué de Moscú hace 2 días. Y por tanto, estos países... Eso es muy paradójico entonces, porque sí, mientras hay una altísima inflación en la mayor parte de países europeos, mira por ejemplo lo que pasa con Alemania, Italia, Reino Unido, Francia, que además hay masivas movilizaciones, o incluso miércoles con esta huelga nacional en Francia, está sucediendo lo contrario en Rusia. Está sucediendo lo contrario, e incluso algunos precios, según han publicado los periódicos de allá, han bajado. Pero yo creo que Rusia, y que todo esto tiene mucho que ver con la agudización del conflicto en estos días, porque obviamente el mando ruso, el mando político y militar, contaba con que esto iba a ocurrir, que la llegada del invierno con los precios energéticos disparados, ahora más todavía con la destrucción del gasoducto Nord Stream, iba a crear una situación social muy complicada en Europa occidental. Y por tanto la agudización, la necesidad que tiene Ucrania de aprovechar este interreño donde tiene una superioridad numérica en el terreno, aunque no estratégica, para obtener algunas victorias que permitan dar la impresión en Europa de que vale la pena pasar el frío, pasar por estos incrementos de la energía y además el riesgo que se está viviendo ya de la destrucción de la industria europea, particularmente la de Alemania, porque ¿en qué está basada esta industria europea, todo este éxito económico europeo? En energía barata que venía de Rusia y que estaba súper asegurada, y en el comercio siempre creciente con China. Estos dos aspectos están fallando. Y aquí entonces hay algo que a Estados Unidos, digamos entre comillas, le ha salido bien, y es que la Unión Europea está teniendo que comprar la energía a Estados Unidos extremadamente costosa. Bueno, eso se lo han impuesto a los europeos. Ya Hungría ha rechazado completamente la idea siquiera de suspender la compra de energía rusa, pero los demás países están sometidos a una disciplina que es difícil de entender y que tiene muchas hipótesis de explicación. Pero sin duda que los europeos no están acostumbrados a pasar frío ni a pasar aprietos como los que pudiéramos pasar nosotros en América Latina. En países como Chile o Argentina el frío se aguanta, allá no se aguanta, en Rusia tampoco. Yo te digo, viajé allá a partir del inicio de octubre, cuando la temperatura afuera estaba en 14 grados, ya en Moscú y en toda Rusia hay calefacción, porque eso es un derecho humano garantizado. Y en tanto en otros países están poniendo candados en los hospitales y en las escuelas para que no lo suban de 18 o 19 grados. En Europa nadie está acostumbrado a pasar ese tipo de apreturas. Están acostumbrados en un invierno
con varios grados bajo cero, andar en franela, en camiseta dentro de la casa. Claro, y eso sin duda marca toda la diferencia y se entiende por qué es
militar a Europa y posiblemente incluso propiciar una guerra nuclear en territorio europeo entre los países europeos y Rusia, podría ser beneficioso en las mentes de estas personas que están viendo un declive estructural de Estados Unidos como la potencia dominante hegemónica. Aquí me quedan más preguntas para hacerte, pero serán una segunda oportunidad, así que te propongo que tengamos conversación con Alejandro Kirr, nuestro enviado especial a la región del Donbass. Ya se queda unos días más en Caracas, en una próxima oportunidad, porque el tema nuclear, y además lo dejo por supuesto como paréntesis, es que es una palabra tan peligrosa que reviste además tanto daño, pero se está naturalizando en los medios de comunicación como si fuera cualquier cosa. Ahí lo dejo planteado. Gracias, Ale. Muy bien. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia a Perú, el presidente de la Nación, Pedro Castillo, solicitó a la OEA la activación de la Carta Democrática Interamericana referente a la preservación de la institucionalidad. Este jueves habrá sesión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo. Nos preguntamos, ¿hay amenaza de golpe de Estado en Perú? ¿Por qué creer en la OEA? Vamos a revisarlo, a analizarlo, por supuesto, al volver. Estamos en Es Noticia. En Conviasa sabemos lo importante que es mover tu negocio. Por eso ofrecemos el servicio Conviasa Cargo. Hoy llevamos tu mercancía a más de 16 destinos internacionales. Con personal calificado y la mejor tarifa del mercado, podrás enviar hasta 90 toneladas. Contáctanos por nuestra página web, correo o el número que aparece en pantalla. Movemos tu negocio siempre a tiempo. Conviasa, nos hacemos cargo. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Te invito a que me acompañes en un nuevo programa en donde estaremos hablando sobre Ucrania con otro notable invitado, Hernando Kleimans, experto en temas sobre Rusia y periodista directamente desde Buenos Aires, solo por Telesur. Notables con Jorge Gestoso. Jueves, solo por Telesur. En Noticia Perú, este miércoles se conoció que el gobierno solicitó el pasado 12 de octubre al secretario general de la OEA la activación de la Carta Democrática del organismo. Suceden momentos en que por tercera ocasión parte del Congreso peruano busca su vacancia, es decir, de derrocarlo. En una carta firmada por el presidente Pedro Castillo se pide la aplicación de los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana, relacionados con la preservación de la institucionalidad y la democracia en el Perú. En la misiva, el jefe de Estado expone varios argumentos por los cuales cree que hay vulneración de esa institucionalidad. Por ejemplo, menciona que hay un discurso de fraude en las elecciones que considera perjudicial para la vida democrática. Asimismo, señala la reciente denuncia constitucional que la fiscal de la Nación interpuso en su contra. La sesión extraordinaria de la OEA será este jueves 20 de octubre en horas de la tarde.
Vamos con el análisis vía telefónica. Saludamos a Gabriel Cabrera, sociólogo, docente universitario, músico, integrante de la organización Izquierda Socialista. Nos acompaña desde Lima. Profesor, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tatiana? Gracias por la invitación y a los amigos de Telesur y de Noticias. A usted muchas gracias. Primero permítame preguntarle para entender esta petición que hace el presidente Pedro Castillo a la OEA, si es que en ese tercer intento de pedido de vacancia en el Congreso por parte de los sectores más radicales de la oposición al presidente Pedro Castillo, hay los votos para la vacancia. Bien, en realidad este es un proceso que se está ahorita desarrollando, ¿no? Sabemos que desde que el presidente Castillo ha entrado al gobierno, inclusive desde antes, se ha intentado evitar su llegada al poder, denunciando fraude, un fraude que no existió, y luego ya cuando él asumió el poder, a pesar de los esfuerzos de la derecha y sobre todo de la ultraderecha, se ha buscado digamos, diferentes razones inventadas para vacarlo, ¿no? Para sacarlo del gobierno, y este es el tercer intento, y obviamente lo que se busca es una correlación de fuerzas. Sobre todo los sectores que promueven esto son los sectores de la ultraderecha, la derecha más conservadora, más recalcitrante, relacionados a las mafias, ¿no es cierto?, y a los mayores poderes económicos del país, que están intentando justamente asegurar los 87 votos que se necesitan según la Constitución para un tercer intento de vacancia a partir de una denuncia que ha hecho la nueva fiscal de la Nación, que asumió el papel pues de la abanderada de la lucha contra el Castillo, contra el Ejecutivo, supuestamente porque hay serias pruebas o indicios de corrupción. Entonces, en este momento justamente lo que está haciendo la ultraderecha es presionar sobre todo a los sectores de la derecha más moderada, los sectores liberales o de centro, si se podría decir, para que den su voto a favor de la vacancia, porque ellos de alguna manera han sido los que han evitado que se realice esta arbitraria decisión en los intentos anteriores. Entonces se intenta de la manera más sucia, vinculándolos a muchos de los congresistas con procesos judiciales. Ha habido la detención de un ex congresista que es de nuestros partidos para presionarlos y que de manera, digamos, coaccionada, ¿no es cierto?, puedan dar su voto a favor de la vacancia y conseguir estos personajes los votos que necesitan para sacar al presidente, ¿no? Eso es lo que está pasando. Entonces se está desarrollando ese intento, se han conseguido algunos votos por la presión, pero todavía no se tiene la seguridad de que se haya conseguido esa correlación pues a favor de la vacancia, ¿no? Y con ese intento pues desesperado, ¿no? Con un Congreso que usa cualquier tipo de artimañas, hasta las más sucias, para lograr sus objetivos, como hemos visto en otras oportunidades. Y es en este contexto, profesor Cabrera, que el presidente Castillo envía esta solicitud a la Secretaría General de la OEA. Pero aquí el asunto es: ¿cuáles son las razones que tendría el presidente Castillo para creer en un organismo que ha acompañado golpes de Estado y hace solamente 2 años acompañó el golpe de Estado en contra del presidente Evo Morales en Bolivia? Bien, esa es una pregunta que también es muy importante. Hay que tomar en cuenta que el presidente Castillo, digamos, no es en la práctica un gobierno propiamente de izquierda, no lo ha sido, digamos, hasta ahorita, pero sí un gobierno que tiene una raigambre popular de alguna manera y que en todo caso es la contención de los sectores más conservadores y recalcitrantes del país, ¿no es cierto? Entonces, en esa posición, digamos, un poco centrista que ha asumido inclusive para América Latina, él ha recurrido ya hace un tiempo a la OEA, ¿no es cierto?, desde el año pasado, acercándose un poco a ellos para garantizar, ¿no es cierto?, cierta gobernabilidad. Lamentablemente eso implica también que se sacrifique la vinculación mayor con los sectores populares, ¿no es cierto?, organizados, pero de alguna manera, en este caso, creo que es hasta, digamos, legítimo, ¿no?, hacer esa petición a la OEA para ver si la OEA justamente asume el papel que formalmente dice tener, que es el de defender la democracia. Porque justamente lo que está pasando aquí es que se está vulnerando la misma Constitución del país con una denuncia de la fiscal de la Nación que no tiene asidero en ningún artículo de la Constitución, porque no hay causales, digamos, en la Constitución para destituir al presidente según lo que ella está planteando, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos esperando con expectativa es que justamente si ha habido esta petición del gobierno a través del presidente Castillo para defender la institucionalidad democrática, que la OEA
se manifieste a favor, ¿no es cierto? Pero por otro lado, creemos que es necesario justamente que el gobierno se respalde en el pueblo organizado. De alguna manera lo ha estado haciendo, ¿cierto? Pero esto debe ser un respaldo que debe ir más allá de la coyuntura, debe ser un respaldo y un acercamiento al pueblo que debe implicar justamente caminar con él y asumir además de nuevo, ¿no es cierto?, el programa. Ese acercamiento, profesor Cabrera, claro, pero ese acercamiento, profesor Cabrera, entre el gobierno y en particular entre el presidente Pedro Castillo y el pueblo, pues realmente está en deuda. Porque si bien hay sectores que lo han acompañado en los momentos más difíciles, no ha sido de manera masiva, mientras que hay otros tantos sectores de este Perú profundo que se movilizan en su contra. Sí, bueno, en realidad ahí hay que matizar un poco. Lo que ocurre es de que los sectores que se movilizan contra Castillo son sectores minoritarios de las clases medias y altas, sobre todo de Lima, y los sectores más acomodados de las principales ciudades del país, ¿no es cierto? Y que son justamente los que movilizan la ultraderecha, pidiendo la vacancia, la renuncia de Castillo, ¿no? Digamos que el pueblo, un sector amplio del pueblo está a la expectativa, y hay también un amplio sector, un tercer sector, sobre todo en las provincias del sur, que sigue respaldando a Castillo, ¿no? A pesar de que no ha asumido, digamos, el programa que debería haber asumido al principio. Si bien es cierto, han habido algunas medidas a favor del pueblo, digamos, un poco aisladas o no articuladas, pero hay un respaldo, porque inclusive hay una cuestión simbólica con el presidente. El presidente, ellos lo ven y lo vemos como el presidente del pueblo, que digamos, en ese sentido se diferencia de la mayoría de presidentes que hemos tenido en el país, y que inclusive hay actitudes racistas contra él, ante las cuales el pueblo mayoritario rechaza, ¿no es cierto? Entonces ahí hay una actitud, digamos, de cierto respaldo, y hay sectores movilizados, ese respaldo, que han estado, por ejemplo, llegando al mismo Palacio de Gobierno a hablar con el presidente y exigirle, pues, que cumpla sus promesas, y están pidiendo, por ejemplo, unas cosas que se solicitan o que se exige es el cierre del Congreso de la República, ¿no es cierto? Y también que el camino de la Asamblea Constituyente y el cambio constitucional. Entonces, es una situación un poco compleja la que hay en el Perú, ¿no es cierto? Y que justamente el presidente debería asumir una vinculación mucho mayor, mucho más cercana y sostenida en el tiempo con otras organizaciones, que debe expresarse justamente en llevar adelante los grandes medidas de cambio que se plantearon el año pasado, ¿no? Porque nosotros creemos que por ahí va el asunto, además del tema de la OEA, que puede tener su rol, ¿no es cierto?, pero que debe ser sobre todo respaldado en el apoyo masivo popular, que está a la expectativa de lo que el presidente haga, y que se opone, por supuesto, a los intentos golpistas de la ultraderecha, con los cuales no se sienten para nada representados, ¿no? Sí, con todo eso que usted nos dice, profesor Cabrera, con esto lo despido. Hay evidencias entonces de que de nuevo se intenta, sin duda, un golpe de Estado, derrocar al presidente Pedro Castillo. Él por eso toma esta decisión de ir a la OEA. Este jueves hay sesión extraordinaria del Consejo Permanente. Veremos lo que allí sucede y realmente qué tanto y de qué manera tan transparente pueda trabajar la OEA en el acompañamiento democrático a este país. Lo veremos, estaremos muy atentos. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. A ustedes, gracias por habernos acompañado. Un placer como siempre. Hasta mañana. Sigan con nosotros.